Capítulo 28. 30 de agosto de 2552. UNSC Pelorovorum. En órbita alrededor del sistema Epsilon Eridani. Complejo militar de Rich. Cortana nunca descansaba. Aunque estaban basadas aproximadamente en una mente humana, las CIA no necesitaban dormir ni soñar. La doctora Halsey había pensado que podría mantener a Cortana ocupada revisando los sistemas de la Pelorovorum mientras se ocupaba de sus otros proyectos secretos. Su suposición era incorrecta. Mientras Cortana estaba intrigada con el diseño y funcionamiento únicos de la nave, la preparación de la misma apenas ocupaba una fracción de su poder de procesamiento. Ella observó desde las cámaras de la Pelorovorum, mientras el capitán Kelle se acercaba a la nave en un transbordador. La teniente Ikova partió a saludarlo a la bahía de atraque. Desde la cubierta C, el capitán Kelle habló por el intercomunicador. «Cortana, ¿tenemos energía para mover la nave? Me gustaría ponerme en marcha». Calculó el tiempo de combustión restante del reactor e hizo un ajuste para calentarlo más. «La comprobación final de los motores está en el ciclo Z», contestó Cortana. «Operando bien dentro de los parámetros normales. Desviando el 30% de la energía a los motores, a la orden, señor». «¿Y el estado de los otros sistemas?», preguntó el capitán Kelles. «Verificación del sistema de armas iniciada. Los nodos de navegación funcionan. Continuaremos con la comprobación y verificación de todo el sistema, capitán». «Muy bien», dijo. «Infórmame si hay alguna anomalía». «A sus órdenes, capitán», contestó ella. El canal de comunicación se desconectó. Ella continuó sus comprobaciones de la Pelorovorum como se le ordenó. Sin embargo, había cosas más importantes que considerar, a saber, un pequeño reconocimiento de las bases de datos de la ONI y una pequeña venganza. Ella dedicó el resto de su tiempo de ejecución a sondear el sistema de comunicación satelital en torno a Rich en busca de puntos de entrada. Allí. Un pulso en la señal de coordinación de la red de satélites. Transmitió una onda portadora resonante hacia ese pulso y se conectó al sistema. Lo primero es lo primero. Tenía 2 cabos sueltos de los que ocuparse. Mientras ella y el jefe maestro habían estado en la carrera de obstáculos, ella se había apoderado de la baliza de observación 419, de las comunicaciones satelitales y la había girado para verlos desde la órbita. Ella volvió a entrar por la puerta trasera que había dejado abierta en el sistema y reescribió la subrutina del propulsor de guía del satélite. Si el sistema fuera analizado más tarde, se determinaría que este error lo había alterado hasta una orientación aleatoria en lugar de una posición planificada. Se retiró, pero dejó intacta la puerta trasera. Este truco podría resultarle útil de nuevo. El otro cabo suelto que requería su atención era el coronel Ackerson, el hombre que había intentado borrarla a ella y al jefe maestro. Cortana volvió a leer las especificaciones de la prueba recomendadas por la doctora Halsey para el sistema Mjolnir en la pista de obstáculos. Ella había sugerido balas de verdad, sí. Pero nunca una brigada de soldados de choque de descenso orbital, cañones de cadena, minas Lotus, y ciertamente no un ataque aéreo. Eso fue obra del coronel. Era una ecuación que necesitaba ser equilibrada. Lo que la doctora Halsey podría haber llamado venganza. Se vinculó con la base de datos de personal y planificación del UNSC de Rich. La IA de la ONI que estaba allí, Beowulf, la conocía y sabía que no debía dejarla entrar. Beowulf era minucioso, metódico y paranoico, a su manera. Cortana no podía dejar de agradarle. Pero comparado con sus habilidades para descifrar códigos, él también podría haber sido un programa de contabilidad. Cortana envió una rápida serie de consultas al nodo de la red que procesaba las solicitudes de transferencia de ubicación. Un nodo normalmente tranquilo, lo saturó con 1000 millones de pulsos diferentes por minuto. La red intentó recuperarse y reconfigurarse, causando que todos los nodos se retrasaran, incluyendo el nodo 17, registros de personal. Ella intervino e insertó una cuña de picos, una subrutina que parecía una señal entrante normal, pero que rebotaba cualquier protocolo de apretón de manos. Se escabulló en su interior. El historial del coronel era impresionante. Había sobrevivido a 3 batallas con el Covenant. Al principio de la guerra, recibió un ascenso y se ofreció como voluntario para una docena de operaciones encubiertas. Durante los últimos años, sin embargo, sus esfuerzos se habían centrado en maniobras políticas más que en tácticas de campo de batalla. Había presentado varias solicitudes de aumento de fondos para sus proyectos de guerra especial.
No es de extrañar que quisiera que el jefe maestro desapareciera. Los Spartan 2 y la Mjolnir eran su competencia directa. Peor aún, estaban triunfando donde él fracasó. En el mejor de los casos, las acciones de Ackerson eran traición. Pero Cortana no iba a revelar todo esto ante el Comité de Supervisión de la ONI. A pesar de los métodos del coronel, el UNSC todavía lo necesitaba a él y a sus especialistas en guerra espacial en la guerra. No obstante, la justicia se aplicaría de todos modos. Desde la base de datos de la ONI, se hizo pasar por una rutina de verificación de crédito e ingresó en la cuenta bancaria del coronel, desde la que transfirió una cantidad considerable a un burdel en Gilgamesh. Se aseguró de que se copiaran inmediatamente a su casa las solicitudes bancarias enviadas para confirmar la transacción. El coronel Ackerson era un hombre casado, y su esposa debería estar allí para recibirlas. Se metió en su correo electrónico personal y envió un mensaje cuidadosamente elaborado, solicitando su reasignación a un área del frente, a personal. Finalmente, insertó un registro fantasma, una huella electrónica que identificaba el origen de las alteraciones, la computadora personal de Ackerson. Para cuando Ackerson terminara de desenredar todo eso, ya estaría reasignado a un trabajo de campo y volvería a luchar contra el Covenant, que es donde pertenecía. Con todos los cabos sueltos bien atados, Cortana volvió a revisar el reactor de la Telluride. La depuración se estaba llevando a cabo sin problemas. Ajustó la fuerza del campo magnético y parte de ella observó la salida de los motores en busca de fluctuaciones. Inspeccionó todos los sistemas de armas 3 veces y luego volvió a su propia investigación personal. Consideró lo bien que se había desempeñado el jefe maestro esta mañana en la carrera de obstáculos. Era más de lo que Cortana podía esperar. El jefe maestro era mucho más de lo que la doctora Halsey o los comunicados de prensa habían indicado. Era inteligente, no temerario, sino casi tan cercano a eso como cualquier humano con el que se hubiera encontrado ella antes. Su tiempo de reacción bajo estrés era un sexto del estándar humano. Más que eso, sin embargo, Cortana había sentido que él tenía una cierta, ella buscó en su léxico la palabra adecuada, nobleza. Colocaba su misión y su deber y honor por encima de su seguridad personal. Ella reexaminó su hoja de vida de carrera de servicio. Había luchado en 207 combates terrestres contra el Covenant y se le habían otorgado todas las medallas por servicios importantes, excepto la medalla del prisionero de guerra. Sin embargo, había agujeros en su CSV. Las secciones estándar censuradas por cortesía de la ONI, por supuesto, pero lo más curioso es que todos los datos antes de que entrara en servicio activo habían sido borrados. Cortana no iba a dejar que un simple borrado la detuviera. Ella rastreó donde se había originado la orden de borrar esos datos. Sección 3. El grupo de la doctora Halsey. Curioso. Ella siguió el camino de la orden, se estrelló contra capas de código combativo. El código inició un rastreo a su señal. Ella lo bloqueó, y este reinició un rastro del origen de su bloque. Esta era una pieza de software de contraintrusión muy bien hecha, muy superior al código operativo normal de la ONI. A Cortana le gustaban los desafíos. Se retiró de la base de datos y buscó un camino sin protección hacia los archivos de la sección 3 de la ONI. Cortana escuchó el zumbido del tráfico codificado a lo largo de la superficie de la red segura de la ONI. Había una cantidad inusual de paquetes hoy, consultas y mensajes encriptados de operativos de la ONI. Miró dentro de ellos y desentrañó sus secretos mientras pasaban a su lado. Había órdenes de movimientos de naves y de agentes que salían de Reach. Esta debía ser la nueva directiva para enviar exploradores a los sistemas periféricos y encontrar al Covenant. Vio varias naves atracar en los muelles espaciales de Reach, empleos furtivos de la ONI hechos para que parecieran yates privados. Tenían nombres bonitos e inocuos, la Plebe, Circunferencia y Lark. Ella vio algo que podía usar. La doctora Halsey acababa de entrar en su laboratorio. Estaba en el punto de control 3. La doctora esperó mientras escaneaban sus patrones de voz y retina. Cortana interceptó y mató la señal. El sistema de verificación se reinició. Por favor, vuelva a escanear la retina, doctora Halsey, pidió el sistema, y repita la frase clave de hoy con una voz normal. Antes de que la doctora Halsey pudiera hacer esto, Cortana envió sus propios archivos de los escaneos de retina y voz de la doctora Halsey. Hacía tiempo que los había copiado y de vez en cuando le resultaban útiles. La verificación de la sección 3 se abrió para Cortana.
Tenía solo un segundo antes de que la doctora hablara y anulara el acceso de entrada anterior. Cortana, sin embargo, fue un rayo dentro del sistema. Entró, buscó y encontró lo que quería. Cada dato del Spartan 117 fue copiado a su directorio personal en 70 milisegundos. Se retiró de la base de datos de la ONI, enviando todos los rastros de sus consultas a su fantasma de Ackerson. Cerró todas las conexiones y regresó a la Pelorobotham. Una rápida revisión del reactor, sí, operando dentro de los parámetros normales, y envió un informe completo a la Teniente Hall en el puente. Cortana examinó el CSV completo del jefe maestro. Examinó retrospectivamente a través del tiempo, sus datos de rendimiento en la carrera de obstáculos y la sesión informativa que había dado en la central de la ONI. Se detuvo y reflexionó sobre la señal que el Covenant había enviado desde Sigma Octanus 4. Intrigada, intentó traducir la secuencia. Los símbolos parecían tentadoramente familiares. Sin embargo, todos los algoritmos y variaciones del software de traducción estándar que intentó fallaron. Desconcertada, la dejó a un lado para examinarla más tarde. Continuó, absorbiendo los datos de los archivos del jefe maestro. Se enteró de los aumentos que él y los otros Spartans fueron forzados a soportar, del brutal adoctrinamiento y entrenamiento que habían recibido, y de cómo había sido secuestrado a la edad de 6 años, y de cómo un clon rápido lo había reemplazado en una operación clandestina de la ONI. Todo ello había sido autorizado por la doctora Halsey. Cortana se detuvo durante 3 ciclos completos de procesamiento juzgando estos nuevos datos a través de sus subrutinas éticas, no comprendiendo. ¿Cómo pudo la doctora Halsey, tan preocupada por sus Spartans, haberles hecho esto? Por supuesto, porque era necesario. No había otra manera de salvaguardar al UNSC contra la rebelión. ¿Era la doctora Halsey un monstruo? ¿O simplemente hizo lo que tenía que hacerse para proteger a la humanidad? Tal vez un poco de ambos. Cortana borró sus archivos robados. No importaba. Lo que el jefe maestro había pasado en el pasado, estaba hecho. Ahora él estaba bajo el cuidado de Cortana. Ella haría todo lo que estuviera en su poder, sin comprometer su misión, para asegurarse de que no le volviera a pasar nada.